Ya estoy. Pues bueno, buenas noches ya a todos. Como veis pone Raúl, pero yo soy Oscar, como ya conocéis. Hemos tenido unos problemas técnicos y entonces a Raúl no se le va a ver la cara en el directo, pero bueno, estará una foto suya y estará presente también. Pues bueno, hoy es el cuarto, ¿no? Directo que hacemos en Twitch, analizando la actualidad política, ¿no? El repaso de la semana, ¿no? Que nuestro último directo fue el 13 de marzo y 10 días más tarde estamos otra vez repasando todo lo que ha ocurrido en estos días. En este directo trataremos principalmente cómo continúa, ¿no? Tras justamente hoy un mes la invasión de Rusia en Ucrania. También hablaremos sobre cómo avanzan las presidenciales en Francia y en Colombia. Y también tocaremos, ya al final del directo, comentaremos nuestro hilo de las parlamentarias en Malta y haremos un breve spoiler que lo hará mi gran compañero Raúl, que estará con una foto hoy, lamentablemente, comentará el referéndum sobre la LUC en Uruguay. Así que comenzamos. Bueno, pues eso, ya sé. Digo, se nos ve los dos. Mentira. Mentira y jorda. Digo, qué veraniego se te ve, ¿no, Raúl? Digo, qué bonito paisaje. Pues sí, Ahí en por Oporto. Oporto. No, no. No, Bueno, esto, pues eso, como veis, bueno, sí. Veis porque o- lamentablemente el OBS nos está últimamente dando problemas. Me acuerdo con lo de Javier y la cámara, hoy me pasa a mí. Bueno, por Javier era por el tema, yo creo que de conexión y a mí no sé por qué me ha pasado, pero Oscar sí me ve a mí. Es decir, me ven a través del Skype, que es por donde hacemos y nosotros no el se te directo. laguea, además. Y no se me la pone. Y lo que pasa aquí es que el propio OBS, que es el programa con el que se hacen estos directos, no me coge la cámara. No, bueno, no me coge. Es decir, si aquí alguien latinoamericano no dirá coger, dice, oh, no. No, Claro. la cámara no me reconoce, o mejor dicho, el programa no reconoce mi cámara de Skype y entonces no se me ve. Entonces, pues eso. Voy a poner aquí que en el Twitter, porque pusimos el domingo, bueno, puse el domingo y no, es hoy, jueves. No sé por qué, pues eso, así es que ya es ir en picado, ya otra vez, pues a remontar. Parece ya una filosofía, ¿no? Del canal, lo de ir a contracorriente. Yo creo que nos gusta, ¿eh? En este 2022 estamos yendo en cada directo ahí, remando, remando, pero bueno, al final siempre acabamos los directos con más gente con la que empezamos, la Sí. verdad. Bueno, habla un poquito, bueno, sí, pero si quieres, formulame la pregunta, ¿no? Así, porque... eh, Hoy hago sí, yo un de. poco más de presentador, sí, hazme la pregunta si quieres y Hoy soy yo... el Ferreras de Sí. Politics y ya que he hecho la introducción, pues le voy a hacer una pregunta a Raúl, ¿no? La que nos suele hacer siempre a nosotros. Así que bueno, te voy a preguntar que cómo, desde el último directo que hicimos también tú y yo repasando sobre la actualidad política, ¿no? En el mundo, cómo, sobre todo, que cómo estás viendo el panorama internacional, ¿no? Y sobre todo porque sé que sabes mucho más, tienes mucho más conocimiento sobre el tema, cómo ves la evolución de las presidenciales en Francia y en Colombia y si crees que puede haber alguna sorpresa en Francia tras las Ujú. últimas. Sí, bueno, pues sí, el último directo que hicimos también trató de esto, de analizar la actualidad política. Ese día, pues bueno, tratamos, por ejemplo, el tema de Francia y Colombia, ¿no? El de Colombia por el tema de que se estaban celebrando ese mismo día las legislativas. Y luego también en Francia, pues bueno, estábamos ya comentando, ¿no? Ese hilo que se sigue haciendo en nuestro Twitter, ¿no? Y es un hilo, ¿no? En el que se repasa pues todo lo que va ocurriendo de las presidencias francesas, ¿no? Me preguntabas por si puede haber alguna sorpresa en estas presidenciales. Pues bueno, la última vez, ¿no? Que hicimos el directo dije que al final que a este hilo que estamos haciendo, alguno podría pensar que no es muy útil por el tema de que parece que los resultados son cantados. Es decir, las encuestas señalan que en este caso Macron y Le Pen volverían a estar en la segunda vuelta, ¿no? Pero en estas presidenciales, ¿no? Sí es verdad que hay otros candidatos, ¿no? Pero
como digo, yo creo que no va a haber sorpresas y, es decir, no va a haber sorpresas en cuanto a resultados para los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, ¿no? Sino que Macron y Le Pen serán ambos los que yo creo, ¿vale? Viendo las encuestas y viendo todo, los que más opciones tienen, ¿no? ¿Sorpresas? ¿En qué sentido puede haber? Pues bueno, yo creo que a lo mejor puede haber sorpresas en el tema de quién puede ser el tercer lugar, ¿no? Porque Mm. ahora luego lo hablaremos, pero es que hay tres candidatos que pugnan por ser estar en el tercer puesto. Valérie Pécresse de los republicanos, Guy Zemmour de Reconquista, ¿no? También de ultraderecha, como Marine Le Pen, y luego Jean-Luc Mélenchon, ¿no? De la Francia Insumisa. De esos tres candidatos, Pécresse tiene tendencia ascendente y encima hoy, que lo hemos puesto, le han dado, es decir, ha sido positivo en COVID, así que ya peor aún, ¿no? Luego, Como Politics, a contracorriente tiene que ir. sí, sí, bueno, sí. Luego, Elise Moore está un poco estancado. Bueno, pues mucho al principio se le daba mucha bola, pero ya, pues bueno, tampoco muchas veces, muchas cosas de las que proponen al final parecen, pues, bastante cosas fantasiosas, vamos a ver. Y luego, Jean-Luc Mélenchon, la verdad es que últimamente ha remontado, ¿no? Y tiene una muy buena dinámica. Y eso que encima a su izquierda tiene al PCF, ¿no? Al Partido Claro. Comunista Francés, que en las dos últimas que se presentó Jean-Luc Mélenchon, 2012 como 2017, el propio Partido Comunista Francés apoyó a Jean-Luc Mélenchon y no puso un candidato propio, pero en esta se habla puesto y bueno, aunque esté otro candidato a su izquierda que le puede quitar mucho voto, más que por ejemplo, en mi opinión, Partido Socialista y los ecologistas, pues bueno, pues ahí parece que con buena dinámica a lo mejor puede ser tercero. Eso sí, puede haber sorpresas en ese sentido, pero al final estas presidenciales se basan en que o un candidato consigue más del 50% y entonces ya no hay segunda vuelta, o una segunda vuelta donde los candidatos parecen que están bastante decantados. Podemos equivocarnos, obviamente, porque luego los márgenes de Claro. error de las encuestas a lo mejor pueden fallar, pero al final parece que la segunda Hay vuelta una está tendencia cantada. clara. Sí, y después el tercer puesto, sí es verdad que puede haber alguna sorpresa, pero al final luego, a nivel de que no, ese tercer puesto puede ser muy simbólico, pero no hace más, no hace otra Claro. cosa, ¿no? Así que bueno, pues al hablar un poquito ya de ese tema, ¿no? De Francia, ¿no? Que ya me he extendido un poquito, más de lo que de lo necesario, porque al final la presidencia, porque vamos a hablar un poco más de la presidencia francesa, pero bueno, entonces, si quieres dar paso a... Pues bueno, en primer lugar, ¿no? Como ya he comentado al principio del directo, vamos a hablar sobre cómo tras un mes justo, ¿no? Desde el 24 de febrero, cómo está la situación actual de la invasión de Rusia en Ucrania. Y para ello hemos subido hoy un hilo a Twitter, ¿no? Que ahora lo va a poner Raúl Sí, ahí para que se vea. está Y por puesto. comenzar, ¿vale? Pues ya lo podéis ver todos los Bueno, sí, jugadores. digo, a ver si no veo, si no está viendo la persona, no, pero es que esa única persona creo que eres tú. Digo, la única persona, al menos que preguntar si se nos escucha bien. A ver, no lo he comprobado. Sí, porque me A acuerdo ti yo. se te escucha, a ti se te escucha bien. Vale, vale. Vale, vale. Sí, se nos escucha bien. Vale, Perfecto. vale. Perfecto, muy bien. No hay Bueno, problema, no hay más problemas técnicos. bueno, pues los Como telespectadores, si alguien nos ve por YouTube, pues bueno, estarán viendo ahora mismo el tema, bueno, sí, el hilo, ¿no? Que has hecho es- hoy, que la verdad es un poco, es decir, las repercusiones que ha tenido es un poco, es decir, tiene un poco de eh, relación con cómo llega sí, este sí, directo, que es verdad que llega un poquito a contracorriente, sí. totalmente. Totalmente. Porque realmente cuando hice el primer hilo, ¿no? Sobre, pues a los pocos días, ¿no? A los 5 días de que se produjo, desde que se produjo la invasión de Rusia, pues tuvimos un impacto tremendo, ¿no? Y la verdad es que la información que ponemos no es porque la haga yo, sino porque en general se tratan casi todos los temas de actualidad y hablamos de los diferentes actores que pueden actuar en la geopolítica y cómo se está moviendo el orden internacional, sobre Ujú. todo. Y ya por centrarnos, esta es la cuarta actualización que Quinta, hacemos, quinta. ¿no? Bueno, quinta contando el primer hilo.
Claro, es decir, el primero que Claro, ya. claro. Bueno, claro, cuarta actualización, vale, vale, sí, 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 Cuarta actualización y el primero es más introductorio de qué está pasando sí. y explicar un poco más los motivos y las causas que le ha llevado a Rusia a volver a invadir Ucrania. Vale, estamos en la cuarta actualización y como ya he dicho, durante este mes hemos hecho otras 4 actualizaciones más uno explicativo. Y por comentar, desde el día 13 de marzo, que no hacíamos el anterior hilo, la invasión de Rusia a Ucrania realmente está siendo, vamos a decir, muy difícil por parte de los rusos debido a la falta de recursos y a la falta de propios medios humanos, ¿no? De la falta de militares en las distintas zonas de Ucrania. Y como hemos podido ver a lo largo de las noticias y sobre todo en Twitter, hemos visto como la ciudad de Mariupol ha sido totalmente destruida y está la mayoría de la ciudad en ruinas y la mayoría de las tropas rusas se concentran alrededor del Oblast de Kiev porque en la propia capital la resistencia ucraniana es muy grande y saben desde la inteligencia rusa que no van a conseguir la capital con tan pocos efectivos. Y después también importante las batallas que está habiendo en Chernihiv, que es una gran ciudad de 200.000 habitantes que está cerca de Kiev, y que por eso tiene relevancia, ¿no? A seguir sumando ciudades Rusia. Y después también en Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande. Al lado se encuentra la ciudad de Sumy, que también es grande, y Odessa, que es muy importante para el comercio, sobre todo del mar Azov. Ujú. Después, como ya hemos comentado, el avance de Rusia sobre la capital es casi nulo. Están avanzando solo en el Oblast y apenas están avanzando en el Oblast por las dificultades técnicas y humanitarias, ¿no? Al final se están concentrando en unas zonas, pero no van a avanzar ni se espera que avancen en los próximos días, como ha pasado durante esta última semana. Lo único que sí se están reportando desde hace un par de días, ¿no? Desde el fin de semana, los primeros bombardeos en Kiev a través de misiles rusos. Y después mucha gente se puede preguntar que por qué Mariupol está siendo asediada y todo lo que está ocurriendo en esta ciudad y por qué no en otras más grandes como pueden ser Kharkiv o la propia capital Kiev. Pues una de las explicaciones es que la zona del Donbass y para la zona del Donbass, donde están las repúblicas de Luhansk y Donetsk, era importante tener Mariupol para ellos es importante tener Mariupol porque está justo en el medio de las zonas que tienen entre Melitopol y la zona del Donbass. Entonces quieren unir toda esa franja sureste del país de Ucrania para tener el dominio del mar de Azov y también de gran parte del río Níper. Y aparte también Rusia tiene claro motivos, sobre todo Putin tiene muchos motivos por querer tener el dominio de esta ciudad porque lo intentaron en 2014 con la invasión de Crimea y fallaron y resistieron las tropas ucranianas. Y aparte también, como he dicho, esta ciudad alberga el mayor puerto comercial de Mar Azov y también cuenta con una de las grandes reservas de armamento militar de Ucrania, que si se hacen con ello o lo destruyen, pues debilitaría lógicamente al país liderado por Zelensky. Después continuamos por el quinto tuit, ¿no? Sí, de este hilo. ¿qué pasó? Y la cuarta y quinta negociación de las delegaciones ucranianas y Rusia acabaron, acabaron con la apertura, ¿no? De unos corredores humanitarios que permitieron que saliera una gran cantidad de civiles, pero a los días se vio interrumpido debido a la posición fuerte de Rusia diciendo que se celebrara el referéndum, que quería que se celebrara un referéndum en la zona del Donbass y el estatus de neutralidad militar de Ucrania. Zelensky en parte rechaza y en parte aprueba lo que proponían desde el Kremlin. Zelensky sabe, y así para unir los siguientes otros dos tweets, ¿no? El 6 y el 7, Zelensky sabe de antemano de que Rusia no va a permitir que se una a la OTAN, Ucrania, y entonces sabe que la única vía pasa por una neutralidad militar al estilo de Suiza, y por ello, por esta razón, digo, ese aspecto que puso obligatorio para la paz el Kremlin,
Zelensky lo aprueba, pero el que no aprueba es un referéndum en el Donbass, como sí sucedió en Lugansk y Donetsk. Por eso lo rechazó. Y directamente, pues como no se ha conseguido la paz derivado de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, pues Volodymyr Zelensky la semana pasada dijo públicamente en varios vídeos que quería reunirse personalmente con Vladimir Putin para tratar de llegar a un acuerdo común de paz que sea beneficioso para ambas partes y así se І я eviten хочу, la щоб muerte мене зараз de civiles, de militares, y ya que dice el propio líder ucraniano que son pueblos hermanos. Y sin embargo, Putin Ha cedido. claro, no es que no haya cedido, directamente no ha dado una respuesta al presidente y su postura sigue siendo clara, ¿no? Que es ir hasta el final con el plan que tenían previsto desde hace bastantes meses. Y Zelensky, como al saber que no va a entrar en la OTAN por los motivos que ya sabemos todos, Zelensky lo que no descarta unirse en un futuro a medio plazo, no a corto, a la Unión Europea y de crear nuevas alianzas que tengan que ver con la Unión Europea que estén fuera de la OTAN para que tengan el cierto visto bueno, ¿no? de Rusia para evitar en futuros pues, en los próximos años que se produzca pues un conflicto armado como el que estamos viviendo, ¿no? Y una de las noticias más destacadas que, en mi opinión, es lo que vamos a comentar ahora, que es el Tweet 8. Ujú. El 24 de febrero Zelensky como implementó la ley marcial, ¿no? Esta ley marcial lo que hacía era pues que directamente el gobierno de Zelensky, aunque tuviera la mayoría en el Parlamento, podía aprobar cualquier ley y sobre todo limitaba los movimientos y se protegía la seguridad de los ciudadanos, sobre todo. Después, con la vigencia de esta ley, el 20 de marzo, el presidente anunció la suspensión de algunos partidos, como puede ser Plataforma de Oposición por la Vida, que tiene 44 escaños en el Parlamento, y más partidos, no solo los que están puestos en el hilo, sino que en total eran unos 8 o 9. Estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Nuestro, había otro que se llamaba Estado, el Partido Sharia. Todas estas suspensiones de los partidos se deben a que Volodymyr Zelensky ha afirmado públicamente que tienen algunas relaciones con Rusia y pueden afectar directamente al interés general del país. Por eso es la suspensión temporal Claro, porque de sí, los partidos. sí, yo te preguntaba, claro, que cuando estamos haciendo el lío, ¿no? Te preguntaba, digo, ¿qué sentido no tiene hablar, ¿no? Del tema de la implementación de la ley marcial, ¿no? Y me has comentado que al final esa ley lo que le permite a Zelensky Claro, no es el tema de poder suspender claro. algunos partidos que supuestamente él relaciona con Rusia, ¿no? Al final, pues esto por llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Puede ser un estado de excepción, entre comillas, aquí en España, porque aquí no está dispuesto la suspensión de partidos políticos, pero allí la ley marcial es como una especie de estado de excepción en la que en Ucrania sí se pueden suspender ciertos partidos políticos si el propio presidente y el Ujú, gobierno que está en el poder cree que va en contra de los intereses generales del país, ya que está en una situación de extrema gravedad. ujú. Y bueno, hoy, día 24 de marzo, hemos asistido a 3 reuniones distintas en Bruselas, ¿no? En las que primero se reunía la Unión Europea para debatir sobre futuras sanciones y sobre la posible anexión de varios países a la Unión Europea en un corto plazo. Después Japón también al final ha acudido a la cumbre del G7, ¿no? Ya que estaban estaban los países del G7 reunidos en Bruselas. Biden animó a Japón que fuera para también tener una reunión del G7 y posteriormente, después de estas 2 reuniones, se ha celebrado una asamblea extraordinaria de la OTAN para hablar sobre la posibilidad de los ataques nucleares de Ucrania, de Rusia a Ucrania y cómo defender a los países que están dentro de la OTAN. Esta reunión también ha contado con la invitación de Zelensky, que está en todo momento y explicando cómo avanza la situación militar en el país.
Uno de los grandes focos de este conflicto ha sido cuál era la posición de China. China públicamente siempre ha dicho que lamenta la posición que ha tomado Rusia, ¿no?, de invadir Ucrania. Sin embargo, desde Estados Unidos siempre han dicho que la postura de China no ha sido clara y que cualquier ayuda, que ya sea humanitaria o militar, que cedieran a Moscú iba a tener graves consecuencias en el futuro. Y eso es lo que le trasladó en la reunión que se hizo el 18 de marzo Biden a Xi Jinping virtualmente. Y después pasamos a las sanciones que ha declarado Joe Biden, ¿no? El 16 de marzo anunció 800.000 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania de lo que estaba previsto anteriormente. Y desde el conflicto, ¿no? Desde el conflicto de Crimea en el año 2014, Estados Unidos al final ha enviado más de 2.000 Es que es tremendo. Sería 2.500 millones de dólares. millones de dólares a Ucrania, tanto de ayuda humanitaria como de ayuda militar, que son datos importantes teniendo en cuenta que no había ni hay una gran relación entre Ucrania y Estados Unidos solo en base a temas de investigación sobre armas. Es el único acuerdo que No, tienen. dices entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? No, Estados Unidos y Ucrania. No había una Ah, gran ¿no? relación en el sentido, solo tenían una relación en proyectos de investigación sobre armamento Ah, y temas militares solo, pero no había ni temas comerciales ni nada. amigo. Por eso es importante, o sea, ese dinero era, pues vamos a decir, para evitar que Rusia atacara Sí, pero vamos, frontalmente, que que no lo ha hemos servido. visto. No, Y, la verdad es que no. y después de todas las sanciones que hemos visto, ¿no?, de los 4 paquetes de medidas de la Unión Europea y de las diversas sanciones de otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, etcétera, pues Rusia ha anunciado sanciones también a altos cargos de Estados Unidos, como puede ser Joe Biden, Lloyd Austin, que es el consejero de Ay, te seguridad, falta una coma, cabrón. consejero de seguridad, Jack Sullivan, que también es del gabinete de Joe Biden, William Burns, que también pertenece al gobierno, y también al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por la actitud de estos políticos que califican desde el Kremlin como rusófaba y por los altos aranceles impuestos a los productos rusos. O sea, yo cuando he leído esta noticia, ¿no?, Sí. me sorprendió sobre todo la inclusión de Justin Trudeau, que no ha tenido tanta relevancia a nivel de voz, a nivel internacional, pero sin embargo aparece Justin Trudeau antes que otros líderes que puede ser de la Unión Europea. Eso me ha sorprendido. Bueno. Y Y después. también, y también, aparte de sancionar a las personas como tal, como hicieron Estados Unidos a la Unión Europea con Putin o Lavrov, también ha anunciado que cobrará el suministro de gas natural ruso solo en Rublos. rublos a los países hostiles, ¿no?, como puede ser Reino Unido, la Unión Europea también y Estados Unidos, con el fin de que no se vaya debilitando aún más el rublo y que haga que suba algo la bolsa rusa al final. Bueno. Y después el tema de, bueno, también, aquí ya para ir algo más rápido, ¿no? El tema de, bueno, que también el representante especial de Putin, ¿no? Pues había, ayer, ¿no? Ayer dimitió como, bueno, pues como que en este cargo, ¿no? Por estar en desacuerdo, ¿no? Por el tema de la invasión de Ucrania, obviamente. Luego lo de la expulsión de los 45 diplomáticos rusos por parte de Polonia, ¿no? Y ya después, bueno, lo del tema de los corredores humanitarios y yo creo que ya lo más importante de este hilo es el tema de los refugiados, ¿no? Sí, es un tema que está a la voz del día, ¿no?, y que ha cobrado mucha importancia en la política de inmigración en Europa, que se le va, como ya dijimos en anteriores directos y en anteriores siglos, se le va a conceder estabilidad laboral, también se le va a dar pasaporte y se le va a garantizar que sean libres, ¿no?, y que tengan cabida en el suelo de la Unión Europea. Y ha sido un gran cambio en la política de inmigración de la Unión Europea en este sentido, con el tema de Ucrania. Sí. Y desde el 24 de febrero se han producido 6,5 millones de desplazamientos internos en Ucrania. Es decir, 6,5 millones de personas se han movido de una zona de Ucrania a otra zona del propio país en tan solo un mes, ¿eh? Tremendo. Es tremendo. O sea, estamos diciendo es como casi juntar Madrid entera y la mitad de Barcelona. O sea, son cifras. Escandalosa, sí. Sí, sí. Y la cifra de refugiados a día de hoy asciende a más de 3,6 millones
aunque se espera, aunque la cifra inicial se preveía que fueran 4,4 millones de refugiados, ahora mismo se espera que sean más de 6 millones de refugiados que se produzca antes del mes de mayo. Joder, Así que son cifras que son tremendas y esperemos que la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo, seamos capaces de dar respuesta a este gran problema que tienen las familias. totalmente. Bueno, pues eso, un mes de esta invasión, una invasión de Putin que todavía continúa, es decir, no ha acabado, eso hay que tenerlo presente. Aquí en Politics hemos hecho 5 hilos, como ha dicho Oscar, uno más explicativo y otros 4 más actualizando semana a semana, pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Cada vez que hacíamos estos hilos, lo que había, ¿no? En cuanto a repercusiones es que había una tendencia de descenso, ¿no? En cuanto, pues eso, de que tanto RTs como me gustas, pues iban cayendo, ¿no? Bueno, esto nosotros tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Aquí Oscar ha sido el encargado de hacer todos estos hilos. Yo la verdad es que me congratulo, ¿no? Bueno, pues por tener aquí a uno que le interesa este tema, ¿no? Y poder así abarcar más cositas, ¿no? Pero al final, ¿no? Pues hay otros hilos que se hacen, ¿no? En Politics, ¿no? Sobre todo relacionados con los procesos electorales, ¿no? Y bueno, bueno, como sabe mucha gente, ¿no? La gente que estaba metida en el tema de la política y demás, pues este mes de abril la verdad es que ahí está bastante ajetreado, ¿no? Luego también tenemos que sumar que nosotros al final, a nivel, pues eso, fuera de lo que es esto, ¿no? Que al final Tenemos es más un... cosas. Claro, al final esto es algo más recreativo, ¿no? Y divulgativo y demás, pero al final esto no nos mantiene ni nada, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues al final esto es algo más, no a segundo plano, pero sí es verdad que no está tan importante o no es tan importante, ¿no? Y por eso lo que se va a hacer a partir de ahora, ¿no? Es, bueno, pues a lo mejor hacer hilos cada mes, ¿no? Sobre el tema de Rusia-Ucrania. Y pues eso, lo que hemos dicho, al final las repercusiones tampoco están siendo muchas, ¿no? Hay otros canales que nosotros no sabemos mucho que, bueno, pues tienen más repercusiones, Medios, más más repercusiones de este tema, como también medios, es decir, claro, es que al final pues tienen muchos medios, ¿no? De, por ejemplo, el país y demás, tienen a gente ahí, ¿no? Nosotros contra eso no podemos competir ni tampoco intentamos competir, queremos. sino que al final somos algo, es decir, nos adherimos a ellos, es decir, somos algo Somos complementario. es que al final somos 5 estudiantes, ¿no? De ciencias políticas que al final le creamos este canal con Claro. el simple hecho de informar y queríamos traer a Twitch, ¿no? Otra forma de entender y explicar La la política. política. Sí, y eso, y al final, pues eso, también hay otros medios como Descifrando la Guerra o, por ejemplo, también el Orden Mundial, que están ahí a tope, ¿no? Que al final también son es su campo de estudio, que es la geopolítica. Nosotros en Politics, esto hay que tenerlo claro, nosotros no nos dedicamos a la geopolítica. Esto sí es verdad que es geopolítica y, bueno, nos hemos metido porque Oscar había controlado algo más del tema y tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay otros temas de geopolítica que se están dando ahora y encima nosotros que somos españoles, pues los estamos viendo más de cerca, como es el tema de ese acuerdo que ha habido, un acuerdo que ha estado ahí en la sombra, ¿no? Y que conocimos el viernes pasado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, el rey de Marruecos, ¿no? Bueno, que firmaban, ¿no? O bueno, que España aceptaba, ¿no? La autonomía supuesta del Sáhara. Esa supuesta autonomía es pura hipocresía, ¿no? Porque al final lo que hace es dar más poder a Marruecos, ¿no? Sobre el tema de Sáhara, ¿no? Y bueno, eso sí es verdad que ha estado mucho, por ejemplo, aquí en España ha tenido mucha relevancia. Aquí en Politics no lo hemos cubierto porque al final, por ejemplo, Alberto, que sí es verdad que se dedica más a este tema, o que le ha dado más, pues no tenía tiempo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, está haciendo otro hilo y no es de ese tema, pero al final, como nosotros somos un medio que se dedica más a hablar de eso, de los procesos electorales y todas estas cosas, pues no podemos dedicar nuestra poca geopolítica, ¿no? No hay tiempo a todo. Por tanto, no hemos hablado de ese tema, pero sí es verdad que obviamente lo tenemos en cuenta bueno, pues nos hemos informado también por otros medios, como puede ser Political Room o, por ejemplo, también el mismo Descifrando la Guerra, ¿no? Así que en cuanto que hemos he dado una, Batiburrillo de todo. sí, 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 he dado unas vueltas y demás, pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, pues ya del Rusia-Ucrania lo vamos a dejar más de lado, es decir, no es que no lo tengamos presente, sino que al final las repercusiones que tiene no son tantas y no tenemos tanto tiempo
y se prefieren, es decir, se prefieren poner otros temas en la mesa que son más de relevancia y que nos pueden llevar a más repercusión, por tanto, pues lo hemos dejado así, ¿no? Y bueno, pues esperamos que lo entendáis. Y bueno, vamos ahora si quieres, bueno, si quieres decir algo antes sobre este tema, pues eso, y si no pasamos a Francia. No, no quería decir nada más. Si no, si tienen alguna duda o se han quedado con pues, con alguna intriga sobre Bueno, algo, que yo creo que podemos hablar que hasta en está, singular, ¿eh? sí, claro que está en nuestro canal de Discord, ¿no? Que está ahí por si tenéis alguna duda, pues si tenemos algún momento vamos a responder y siempre trataremos de responder vuestras cuestiones. O sea, que no nos olvidamos del tema y podéis preguntarnos por cualquier cosa que si tenemos información, no estamos suficientemente informados para responderos, pues ahí tendréis nuestra respuesta. Así es, pues bueno, eso, ya aquí está comentado. Si es verdad que eso lo hemos dicho, porque, es decir, estás tú con tu cuenta, ¿no? De Twitch y alguien más. Está alguien más que muchas gracias por escuchar mi sermón, que habrá sido largo. Así que si te has quedado, ole tú. Un héroe de la democracia, tremendo. Encima me está viendo aquí a mí, pues me está viendo En Oporto, en Oporto, sí, en Oporto, bueno, mentira. tremendo. Ojalá estuviese en Oporto ahí de vacaciones sin estar pensando en otras cosas, pero sí, no, no es eso. A ver, que es que estoy yendo al principio del tema del hilo este que hicimos en su Vale, día. pues ahora vamos a pasar ahora a hablar sobre las presidenciales en Francia, ¿no? Que aunque Raúl ha hecho una breve introducción sobre cómo está el panorama actual, ¿no? Ahora vamos a entrar más en detalle y sobre todo vamos a hablar sobre la cobertura especial que está en nuestro Twitter, sobre todo, y que ahora que hemos ido y que vamos actualizando según pasan las cosas cada día. Claro, Así que sí, comenta, vale. Ok, bueno, pues aquí está el hilo. Bueno, ahí un lo hilo. tenéis, ¿Eh? que ahí lo tienen. Ah, Ya. vale, sí. Sí, está ahí en pantalla, vamos a decirlo. Bueno, pues eso. Bueno, las repercusiones obviamente en esta tampoco están teniendo, bueno, a ver, comparado con otras cosas, es verdad que no están teniendo tantas repercusiones. Ha subido un poco con los últimos días, ¿no? Bueno, agradecemos a todos ellos que están atentos a este hilo, ¿no? Que ya lleva 39 tweets. Bueno, pues Tremendo. yo creo que en 2 semanas, ¿no? La verdad es que se puede estar contento, ¿no? Eh, pues eso, lo que intenté con este hilo, ¿no? Y lo que sigo intentando hacer es llevar, es decir, coger todo lo que se habla en Francia sobre estas elecciones y traerlo aquí a España en español. Bueno, yo creo que esto puede estar interesante, ¿no? Porque al final mucha gente le puede parecer algo que al final tiene relación, ¿no? Es decir, tiene influencia, ¿no? Al final, unas elecciones presidenciales francesas, por ejemplo, si eres español, te puede interesar bastante porque hay que tener en cuenta que Francia es un país vecino, está en la Unión Europea igual que España y por tanto Francia tiene un gran peso, ¿no? en Europa y encima ya España también tiene un gran peso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que se ha intentado es traer el tema de las presidenciales francesas aquí a España, ¿no? Y pues se está comentando todo lo que es más relevante, ¿no? Obviamente no se va a comentar todo, ni tampoco se van a comentar cosas que, bueno, pueden ser, no pueden tener tanta relevancia o no tienen algo más de influencia, ¿no? En este tema, ¿no? Ya, bueno, estos primeros tweets ya los repasamos el domingo de hace una semana y pico, ¿no? Bueno, repasamos pues eso, un poco una introducción, ¿no? Mm. De lo que son estas presidenciales, tanto candidatos como el calendario, ¿no? De cómo se iba a llegar a estas elecciones, luego también algunas cosas relevantes que había pasado anteriormente, ¿no? Empezamos luego hablando, pues eso, de un primer debate que hubo, que fue el de Guy y Valérie Pécresse, que ya se habló de ello, ¿no? Bueno, Sí, la esto también, polémica. sí, esto también, ¿no? Llegamos hasta aquí, hasta el domingo, ¿no? Hablando del tema de las encuestas, ¿no? Y bueno, desde aquí, ¿no? Aquí lo dejamos el domingo pasado, ¿no? Con lo de las encuestas, ¿no? Y bueno, pues ahora pues hemos cubierto
bueno, algunos programas en los que han estado los candidatos, algunos mítines irrelevantes, ¿no? También propuestas, apoyos, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver aquí. Tampoco nos vamos a parar en todo porque muchas cosas al final eh, pueden ser más importantes lo que es en el mismo día que luego a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor no Claro. tienen tanta importancia, ¿no? Y bueno, pues eso. Aquí lo importante, ¿no? De esta semana, ¿no? La semana pasada, ¿vale? El lunes pasado. No este lunes de esta semana, sino el de hace dos, ¿vale? Bueno, pues conocíamos que los candidatos favoritos en estas elecciones, que ya hemos hablado, que son Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, antiguamente conocido como Frente Nacional, y Emmanuel Macron, presidente saliente y candidato por la République en marche, ¿no? La República en marcha, ¿vale? Es Mi más, francés tampoco es, ¿vale? No, para nada. Yo no controlo francés, pero bueno. Aquí un secreto que os dejo. No, pero bueno, tanto los dos candidatos, tanto Le Pen como Macron, bueno, pues ya habían deslizado que su participación en debates iba a ser mínima. Vamos, Macron dijo que no iba a participar y Le Pen, si participaba, era o con Macron, que ya había dicho que no iba a participar, o en todo caso con el primer ministro Jean Castex, ¿vale? No ha habido ningún debate, es decir, hasta ahora no ha habido ningún debate, ¿no? A día 24 de marzo no ha habido ningún debate de Marine Le Pen con otros candidatos, ni con el propio Macron, ¿no? Y Macron, pues al decir bueno, que no iba a participar, pues no claro, participaba, claro. dijo que no iba a participar porque ningún presidente había participado en un debate antes de la primera vuelta. Claro, exacto. Un presidente que se iba a presentar para la reelección no hacía debates, ¿no? Así que él pues hace lo mismo, ¿no? Pero al final, eso hay que tener en cuenta que los principales candidatos no participen en los debates, lo que hace es que estas elecciones sean tomadas por el propio electorado como algo menos relevante, por tanto ya la abstención puede subir, ¿no? Y al final también yo creo que lo que hace es socavar la democracia en sí, ¿no? Porque al final los debates lo que sirven es para exponer tus ideas, tus programas, ¿no? Y a mí me parece me parece una mala idea, ¿no? Que los candidatos no quieran participar, ¿no? Y que es decir, miren tanto a corto plazo y miren siempre por unos intereses bastante utilitaristas, ¿no? Por tanto, yo creo, ¿no? Que debería, pues eso, haber una regulación, ¿no? De que al menos todo candidato que se presente a unas elecciones, en este caso presidenciales, que son las más importantes en Francia, pues tenga algo es decir, al menos participe en un debate, ¿no? Lo que no puede ser es que pases toda la campaña de la primera vuelta sin hacer un debate, ¿no? A mí no me parece Yo lo estoy lógico. también muy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy a favor de que haya debates para someter, ¿no? A los políticos a las preguntas también de los propios ciudadanos para que respondan a los intereses que tenga cada Claro, ciudadano. lo reclamo, Y sí, sí. por eso estoy muy a favor del modelo, ¿no? Que se hizo en las elecciones de Portugal, ¿no? En la que se Ah, hacían sí. un montón de debates y que realmente a la población portuguesa le empezó a interesar la política a partir de realizar muchos debates entre diferentes candidatos y bastantes cara a caras entre los 8 candidatos que había. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Antonio Costa te encontrabas debatiendo por ejemplo, Claro, con como por Libre, ejemplo con Libre, que que Libre era tiene solo un escaño y un consiguió un escaño, escaño. Así que pero bueno. ahí estaba debatiendo y eso a la ciudadanía le vino bien tanto a los partidos grandes como a los partidos pequeños. Los partidos pequeños para darse a conocer y a los partidos grandes para reafirmar su posición en el Parlamento. Así es, así es. Bueno, que eso también en España también se ha hablado, ¿no? De que haya obligación de los debates, ¿no? Que la han presentado, por ejemplo, Podemos o Ciudadanos en su día, Los ¿no? ciudadanos. Sí, sí. Claro. Luego, bueno, yo creo que esto me parece muy importante, el apoyo, bueno, de Florian Philippot. Mucha gente no lo conocerá, Florian Philippot, pero Marine Le Pen, lo que es ahora, o lo que ha sido desde 2017, ¿no? Que llegó a la segunda vuelta y demás, no se puede entender sin Florian Philippot, ¿no? Que era su mano derecha y uno de los ideólogos de lo que es el Frente Nacional y lo que es su comportamiento, ¿no? Para llegar a conseguir pasar a la segunda vuelta en las presidenciales de 2017, ¿no? Florian Philippot, una persona bastante inteligente,
obviamente, pues eso, de ultraderecha también, ¿no? Y que va a apoyar a Nicolás Dupont-Aignan, ¿vale? Un soberanista que en su día apoyó en las anteriores elecciones, no fue candidato, sino que respaldó a Marine Le Pen, pero esta ha sido candidato, ¿no? Por tanto, Florian Philippot, ¿vale? Que aquí se da una, es decir, es una figura de ultraderecha bastante moderna, ¿no? Un perfil bastante posmoderno, ¿no? Porque, más que moderno, posmoderno, porque es una figura, ¿no? Que defiende, pues eso, en lo social, pues medidas bastante conservadoras, por así decirlo, ¿no? De al final un repliegue, ¿no? Un nativismo, ¿no? Pero a su vez es una persona declarada homosexual, ¿vale? Así que, bueno, se da ahí una mezcla de, bueno, de temas, ¿no? De, bueno, no sé cómo decirlo, de dimensiones, ¿no? Que bueno, que en un primer momento a lo mejor uno no te podría decir esto no, ¿no? Pero sí ocurre, ¿vale? Y bueno, pues la figura de Florian Philippot, yo aconsejo a todo el mundo que, bueno, pues puedes leerse, por ejemplo, el libro que escribió en su día nuestro amiguete, amigo del canal o amigo de Twitter, Guillermo Fernández Vázquez, ¿no? Que habló, pues eso, de la ultraderecha y sobre todo se centró en el caso del Frente Nacional, ¿no? Y habló sobre todo pues, de la figura de Florian Philippot y su importancia, ¿no? Porque esa estrategia, ¿no? De abogar por un, pues eso, un estado de bienestar, por así decirlo, ¿no? Lo que se conoce como, a ver si me sale la palabra, chauvinismo del bienestar, ¿vale? Es decir, un estado de bienestar o que el Estado, ¿no? Cubra las necesidades de los ciudadanos, pero solo a los ciudadanos de la propia nación, ¿no? No hay migrantes y demás, ¿vale? Es decir, un concepto muy reducido de quién puede, ¿no? Tener o percibir bueno, pues, ¿cómo decirlo? Servicios, ¿vale? Y bueno, esta es una de las figuras que más bueno, más interesantes y que más han hecho, o más ¿cómo decir? Han reforzado la figura de Le Pen, ¿no? Y su importancia, ¿no? Así que bueno, pues os podéis mirar también artículos que también seguro que estarán interesantes, ¿no? Sobre este tema. Pero bueno, luego hablar, por ejemplo, también del tema de Jean Lassalle, ¿vale? Jean Lassalle es otro de los candidatos de esta presidencial, ¿vale? Es uno de los candidatos que va a conseguir menos de un 2%, ¿vale? Eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Y al ser un candidato más, pues eso, que no tiene tanta importancia, pues al final los medios le están prestando mucha menos importancia. Los debates tampoco se le tiene en cuenta, ¿no? Y por tanto, él había barajado la posibilidad, ¿no? De marcharse, ¿no? Esto lo decía el martes 15 de marzo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor había dejado, ¿no? Había deslizado su posible marcha, ¿no? O su posible retirada, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí vemos el tema de Córcega, ¿vale? Pero bueno, ya lo importante aquí es el tema de que el jueves ya dijo ya la SAE que se mantenía como candidato, ¿no? Al final lo recapacitó y demás y bueno, pues decidió mantenerse, ¿vale? Ya Lasalle ya fue candidato en su día en 2017, ¿no? Y bueno, ha repetido, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho, la intención de voto que las encuestas es mínima, menos del 2%, ¿no? A lo mejor puede dar la sorpresa, pero es muy raro. Es decir, la sorpresa aquí es que suba del 2%, pero bueno, no tiene mucho sentido, o las encuestas no dicen que vaya a conseguirlo, así que bueno, veremos, ¿vale? Bueno, aquí el tema de Córcega, que lo he pasado, bueno, pues ha sido muy importante durante la campaña, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues las puñaladas que recibió el independentista de Córcega, ¿no? Iván Colomna, ¿vale? Que bueno, falleció recientemente, ¿vale? Falleció esta semana, ¿no? Por las lesiones que sufrió en la cárcel, ¿vale? Pues eso, que le apuñalaron, ¿no? Y bueno, tras ese apuñalamiento, ¿no? Pues hubo bastantes protestas, ¿no? En Córcega, ¿no? Y también que iban aparejadas con la independencia, ¿no? De esta región de Francia, ¿no? Que sigue siendo francesa, ¿no? Pero que tiene tendencia más independentista, ¿vale? De independizarse, ¿vale? Y bueno, también comentar, ¿no? Que el 2 de abril ya se anunció, ¿no? Que Macron, bueno, pues va a ser su primera reunión, su primer meeting de campaña, ¿vale? El 2 de abril.
Es decir, pues eso, si las elecciones son el 10 de abril, la primera vuelta, pues eso, menos de una semana, ¿no? Una semana antes de las elecciones, ¿vale? Iba a tener su primer meeting, ¿vale? Y al final, esa menos participación de Manuel Macron en esta campaña, pues ha debido sobre todo al contexto político internacional, ¿no? Que al final, pues eso, está la guerra de Ucrania. Actualmente Francia es el que preside el Consejo Europeo, ¿no? Y bueno, luego también temas como el COVID-19 y demás, pues han hecho que Macron pues esté un poco. No esté tan presente en la campaña, ¿no? Y no tenga tanto impacto. Pues vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque es que, sí, a ver, voy a Es ser que es todo realista. muy largo, al final Sí. son hilos en los que tienen mucha información que se resume brevemente, pero al final hay mucha más información detrás, que es la que queremos dar en estos directos, pero al final abunda demasiada. Abunda. Buenas, V3PP. Bueno, como veis, bueno, nuestra semana bien, pero bueno, tenemos este Hoy problema. somos poquitos Somos muy pocos, no nos está viendo mucha gente. Y y bueno, hemos tenido y problemas, como como ves. ves, pues eso. A No sale. Raúl no se le ve, pero se le escucha. Exacto, sí, sí, problemas Mira, técnicos. te hace una pregunta. Sí, ¿cómo ves las elecciones en Francia? Pues eso, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, son unas elecciones que desde los propios candidatos no se están tomando muy en serio, ¿vale? Porque ya las encuestas señalan que hay dos candidatos favoritos, que son Le Pen, Marine Le Pen, ¿vale? Y Emmanuel Macron, ¿vale? Emmanuel Macron, pues sacaría en torno de un 27%, ¿no? Está ya rondando eso. Y Le Pen, ¿vale? Marine Le Pen, bueno, pues rondaría el 20% por ahí, ¿vale? Zemmour no tiene muchas opciones, ¿vale? Es un candidato que, bueno, queda algo estancado, ¿no? Sí es verdad que se le dio mucho bombo a finales de 2021, ¿no? Pero bueno, ya se ha ido estancando y su importancia ha ido cayendo. Así que no tiene muchas opciones, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta que las encuestas muchas veces pueden fallar y bueno, a lo Tienen mejor. márgenes de error y a lo mejor Claro, fallan. claro, claro. Bueno, y bueno, a ver, debates que ha habido, ¿no? Durante esta campaña. Bueno, luego Macron, ¿no? Presentó su programa económico, su programa de campaña, ¿no? Si ganase, ¿no? Lo que supuestamente haría, ¿vale? Bueno, esto, bueno, no sé si se verá bien, voy a ver, sí, vale, se ve bien, ¿vale? Se Esta ve bien. imagen es muy interesante, ¿vale? O este gráfico es muy interesante, ¿no? Porque esto es en base a un modelo estadístico de The Economist, ¿vale? Del diario económico The Economist. Bueno, pues lo que hacen, ¿no? Es predecir las opciones que tiene cada candidato para pasar en una segunda vuelta. También hablan de quién tiene más opciones de ganar, pero bueno, como todavía estamos en la primera vuelta, pues lo que tiene más sentido es hablar de qué candidatos tienen más opciones de llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y como se ve aquí, ya os he comentado, ¿no? Pues Macron tiene pues eso, 98% de opciones de llegar a la segunda vuelta y Le Pen rondaría, aquí se ve, un 68%, ¿vale? Así que lo que te digo, los candidatos favoritos son esos, ¿no? Y que no haya muchas, es decir, que ya esté todo muy cantado, ¿no? Que ya se pueda decir quién pasaría a la segunda vuelta, pues está haciendo, ¿no? Que estas elecciones no sean tomadas tan en serio por los propios candidatos y los franceses tampoco tengan tan en cuenta, ¿no? O se desmovilicen, ¿no? La abstención va a ser, es decir, hay que estar muy presente en la abstención que pueda haber porque puede ser histórica, puede superar a las de 2002, ¿vale? Que hubo 28%, ¿no? Y podría haber más abstención en estas presidenciales, ¿no? Así que bueno, como veis aquí o Y como veis aquí, Macron y Le Pen serían los que tendrían más opciones según el modelo estadístico de The Economist. No se basan en las encuestas, ¿vale? Es según un modelo estadístico que han diseñado ellos mismos. Vale. Luego, bueno, decir que lo que comentábamos al principio de que Mélenchon tiene una buena dinámica y que por eso tiene opciones de llegar a esa tercera posición y es porque, bueno, pues, bueno, en las encuestas le dan que podría estar por delante de Seymour o Valérie Pécresse, ¿vale? Pero también se apoya, ¿no? En que este candidato reunió el domingo pasado a 100.000 personas, ¿no? En París, ¿no? La verdad es que es algo a tener muy en cuenta por el tema de que hablamos de esa supuesta extensión histórica que pueda haber en esta primera vuelta y luego también porque, bueno, me, re- estas elecciones con el tema pandemia pues también puede hacer que la gente tenga más aversión, ¿no? y también me recuerda mucho lo de lo que has comentado, ¿no? El otro día lo de reunir a 100.000 personas en París,
a lo sucedido en 2019 y 2020, ¿no? Con las marchas de los verdes en Berlín, sobre todo en las convenciones del clima, ¿no? Pidiendo muchas más reformas de todos los países de la Unión Europea y en el mundo en favor del clima y que había que ser mucho más duros, ¿no? Con las energías no renovables y al final vimos como a partir de ahí los verdes empezaron a crecer y a máximos históricos como los que ha logrado. Puede tener cierta relación. Exacto. Bueno, luego otros temas, bueno, por ejemplo, esto que sacaron unas ONGs ecologistas, ¿no? Sobre, bueno, analizaban las propuestas medioambientales de los 8 candidatos más importantes, es decir, se dejaban a 4 candidatos, que eran esos cuatro, son los 4 candidatos que tienen menos opciones, ¿no? Es decir, que su intención de voto, según las encuestas, es menos del 2%, ¿no? Y bueno, pues eso, analizaron a 8 candidatos y vieron que, bueno, según sus análisis, ¿no? Comparando lo que es su programa, lo que sea su programa medioambiental, ¿no? El de las propias ONGs con el del resto de candidatos, pues Yannick Jadot de los ecologistas y Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, pues serían los 2 candidatos que pues, recibían mejor puntuación en temas medioambientales, ¿vale? 6 luces verdes, ¿no? Y una naranja, ¿vale? Bueno, luego el tema de que dónde van a terminar, por ejemplo, los candidatos, en este caso de derechas, ¿vale? Semur, pues bueno, va a terminar en un lado, Pécresse en otro y bueno, Le Pen, pues eso, en Pepiña, ¿vale? Luego el tema de lo que hablamos de la abstención histórica, ¿vale? Lo que veis aquí es que el pico se encuentra en 2002, ¿vale? Que es cuando se consiguió el 28%, cuando pasó en su día a segunda vuelta ya Marine Le Pen, ¿vale? Que es el padre de Marine Le Pen, ¿vale? Y bueno, pero obviamente no ganó, ¿vale? Ya Marine Le Pen. Claro. Ya ganó Chirac, ¿vale? Esto, bueno, pues es lo que se está hablando ahora, que es que podría superar a las de 2002, ¿no? La abstención, ¿no? Las Y, presidenciales siempre son estas elecciones donde hay menos abstención, pero es que esta vez va a estar todo bastante y me mal. acuerdo yo en las elecciones pasadas, en las elecciones municipales pasadas, ¿no? Que ya se decía que era una abstención muy alta para un país como Francia, que no está habituado a tan niveles de abstención y en la que salieron victoriosos partidos, podemos decir, sorpresa, ¿no? Como fueron los verdes consiguiendo la alcaldía en varias ciudades importantes, sobre todo el sur de Francia, y vemos cómo sigue esa línea, la gráfica, podemos ver como la Mm, línea marrón y ascendente, sí. verde en los últimos años han ido completamente ascendente para arriba. Exacto. Bueno, luego el tema del apoyo que recibió Anne Hidalgo del expresidente socialista François Hollande, ¿vale? También tiene que haber, es decir, la presencia de François Hollande en esta campaña también tiene que ver con que él estaría, bueno, pues estaría pensando, ¿no? En presentarse a las legislativas que son en junio, ¿no? Y por eso, pues bueno, también de Su aparición. su aparición, ¿no? También el diario Le Monde sacó que en diciembre François Hollande, barajó la posibilidad de Volver, presentarse a las elecciones presidenciales, al exactamente. final no lo hizo, ¿no? Porque, bueno, Ana Hidalgo decidió no retirarse, ¿no? Y bueno, pues al final Iba a crear no se más metió. disensiones en la izquierda, más divisiones Bueno, a todavía. ver, François Hollande tampoco, bueno. Pero vamos, es que Hollande, Hidalgo va a conseguir, vamos, Sí, está ya, vamos, un casi dos tres seguro. por ciento, ¿no? Vamos, los peores resultados. El 6% fue lo que consiguió Benoît Hamon en las elecciones de 2017, que ya era el Era peor un, resultado de los socialistas, y es que este va a ser aún peor. que me acuerdo yo cuando Ana Hidalgo la cogieron, vamos, la querían como Encumbraron. líder del Partido Socialista francés, me acuerdo yo, decían que sí, que con ella volvería, ¿no? A niveles como de voto como François Hollande, que era un perfil más joven, ¿no? Que había tenido una gran reputación en París y vemos como al final su perfil a nivel nacional no ha trascendido de la misma forma que a nivel de alcaldía y si en vez de ir para arriba ha ido para menos. Sí. Entre Eh, distinto de lo que se preveía en un primer momento. sí. Y bueno, pues ya lo más relevante que ocurrió este último día, ¿vale? Hoy, ¿vale? Ha sido que la candidata de los republicanos, Valérie Pécresse, pues ha resultado positiva en COVID-19 y al final esto lo que hace, pues eso, es que la campaña peligra, ¿no? Al final, vale, yo no he visto nada, pero lo más seguro, es decir, no he visto más noticias, pero vamos, lo más seguro que al final haga la campaña, pues eso, a través Online. de telemáticamente, ¿vale? No vaya físicamente, ¿no? Y bueno, al final
la verdad es que esto ocurre, es decir, que ella resulte positivo ocurre en un momento bastante duro, ¿no? Para los republicanos que están en tendencia descendente, o en este caso para Valérie Pécresse, ¿vale? Luego es que también, aquí como comentábamos esta mañana, Valérie Pécresse no ha recibido el apoyo de este, todavía no, este Nicolás Sarkozy no se ha significado, no ha mostrado en No se público ha el apoyo. posicionado, sí. Claro, no se ha posicionado para apoyar a Valérie Pécresse, ¿no? Y bueno, al final, pues la verdad es que eh, Valérie Pécresse está en un momento de bastante malo, ¿no? En el que hablábamos, voy a decir, las encuestas señalaban que en febrero, por ejemplo, que, bueno, pues voy a ser tercera fuerza, ¿no? Pero es que ahora yo veo más quinta fuerza. Por delante Sí, estarían Zemmour o porque Mélenchon. antes se decía, bueno, se veía las encuestas como Melenchón, ¿no? Estaba claramente, era el quinto, antes de que, bueno, era el cuarto antes de que presentara la candidatura a Zemmour y en cuanto la presentó, ya veíamos como Melenchón partía de un quinto puesto, pero vemos como al Ha ido final ascendiendo, sí. ha ido ascendiendo y Pepe es en contrario justo. Exacto, y bueno, pues esto es un poco las presidenciales francesas, obviamente seguiremos hablando de ello, estar atentos, por ejemplo, mañana comentaremos lo que pase hoy en que se está dando ahora el programa de Élysée, ¿no? Élysée 2022, ¿vale? Que bueno, es un programa, ¿no? En el que reciben a los candidatos presidenciales, ¿no? Hoy tenía que estar Valérie Pécresse. Obviamente, no sé si la era la entrevista de manera telemática, ¿no? Pero vamos, lo que Como es el ocurrió debate que iba a tener con el presidente de Agrupación Nacional, ¿vale? Pues no, lo más seguro que no lo tenga, ¿no? Y bueno, la verdad es es que Valerie Pécresse le está saliendo ahora todo mal, ¿no? Bueno, como veis ahora en pantalla, en el Twitter está el primer tweet que escribimos de este hilo, ¿vale? Ahí le tenéis que reventar los me ahí gustas, las ¿vale? redes, tenéis que reventar ahí a me gusta CRT para que así cuando se informe de algo nuevo os salga ahí en el feed. Exacto, exacto. Es decir, yo creo que actualmente somos el único medio español que le estamos dando muy duro al No, tema de las elecciones claro, francesas y que estamos siguiendo día a día. Es que es día a día. Es decir, ya no es porque yo esté ahí metido en Polity ni nada del otro mundo, sino que tú te vas a otros medios en España, ¿no? Que también opera como nosotros, sobre todo en Twitter, ¿no? Para informar a nuestro público y vemos como al final somos la única cuenta en castellano en España que informa diariamente con varios tweets sobre lo que está ocurriendo cada día en Francia, sobre las elecciones. Y al final eso es un trabajo, es un gran trabajo, ¿no? De porque tienes que estar informado y también te quita mucho tiempo y por eso es importante que le deis apoyo ya, a estas cosas. exacto, exacto. Así que, bueno, tampoco vamos a estar aquí arrodillándonos, obviamente, nunca. Pero vamos, el quien quiera, pues eso, muchas gracias si le dais ahí Os haréis un me mucho gusta. favor. Sí. Os haréis. Sí, porque al final, pues eso, conseguir repercusión con estos temas, pues ayudan bastante, ¿no? Y bueno, un medio en español que se está dedicando a las elecciones presidenciales francesas, pues oye, tiene su curro, así que bueno, pues Tu mérito también. sí, 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 pues eso, si le queréis dar, bienvenido sea, ¿no? Bueno, ahora, si os parece, pues bueno, vamos a hablar, bueno, mejor dilo tú, que yo ya estoy acostumbrado a hablar de cine, pero no, es que no se me ve la cara, no se me ve la cara, no me dejan enseñar Veo mi cara. yo por el rabillo del ojo la cámara de Raúl, pero en el directo no lo podéis ver, ¿vale? Es algo extrañísimo lo que nos ha ocurrido. Ahora vamos a dar paso, como no estoy acostumbrado yo a dirigir esto, pues bueno, espero hacerlo bien. Vamos a dar paso a hablar ahora sobre las presidenciales en Colombia, ¿no? ¿Cuándo tienen lugar, Raúl? 29 de ¿Fecha? mayo. El 29 de mayo y ahora vamos a comentar cómo ha ido avanzando todo este tema en estos días que no hemos hecho directo. Sí, Así que cuéntanos. exacto. Nosotros dejamos el domingo pues eso, domingo 13 creo que era, ¿no? Dejamos con que Exacto. se estaban celebrando las elecciones legislativas en Colombia, como las consultas interpartidistas en tres coaliciones, en la coalición de izquierdas Pacto Histórico, en la coalición de centro izquierda, centro derecha de Centro Esperanza, ¿vale? Y en la coalición de derechas Equipo por Colombia, ¿no? Y bueno, pues desde que hablamos
de estas elecciones, ¿no? De que se estaban celebrando estas elecciones, pues bueno, han ocurrido varias cosas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar enseñándoos pues el hilo que hicimos, ¿no? Sobre los resultados que se dieron en estas elecciones, ¿vale? En las elecciones legislativas como en las consultas interpartidistas, ¿vale? Y bueno, pues eso. Ya he lanzado el tweet, creo, vale. Sí. Ahí está, ya se ve en el directo. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues eso, como primera cosa, ¿no? De decir, pues eso, que estos tres candidatos, ¿vale? Gustavo Petro, de Pacto Histórico, Sergio Fajardo, Centro Esperanza y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, fueron los que ganaron las consultas interpartidistas en el domingo 13 de marzo, ¿vale? Al final, aquí no había, es decir, es lo que se preveía, ¿no? Que estos tres candidatos eran los que iban a ganar en estas consultas, ¿vale? Esto no quiere decir que sean los únicos candidatos, luego lo hablaremos que no son los únicos, bueno, pero al final son lo más importante, ¿vale? Los que tienen más, es decir, las encuestas están más arriba, ¿no? En intención de voto, ¿no? Entonces, fueron estas consultas interpartidistas, ¿vale? Como hemos dicho, pues ganaron tales candidatos, ¿vale? Y ocurrieron las elecciones legislativas, ¿no? Las elecciones legislativas al final tienen su importancia, ¿no? Porque aunque estos países en Latinoamérica sean países presidencialistas, ¿no? Donde, bueno, el presidente tiene un gran poder, ¿no? Y es la figura, es tanto, tiene los poderes de presidente como de primer ministro, ¿no? Al final lo juntan uno, ¿no? Pues eso, tienen gran importancia la figura del presidente, ¿no? Pero también es importante el tema de los check and balance, ¿no? Lo que se conoce en Estados Claro. Unidos, ¿no? El tema del legislativo. Es decir, muchos de los proyectos legislativos que tú quieras llevar a cabo, ¿no? Como presidente, necesitas a la El Cámara, apoyo de ¿vale? la A las Cámara cámaras, Legislativa. Cámara Baja y Cámara Alta, ¿no? Necesitas su apoyo, ¿no? Por tanto, es muy importante, ¿no? Lo que ocurre, los resultados de estas elecciones legislativas, ¿no? Y eso lo que vemos primero del Senado, ¿no? Es que, pues eso, al final el Pacto Histórico y el Partido Conservador fueron los que consiguieron más senadores, ¿vale? Y cercanos a ellos estuvo el Partido Liberal. Creo que en el Senado, bueno, el Pacto Histórico pasó de 16 a 19 escaños, ¿vale? Porque ya se habían contado de manera, es decir, se contaron todos, ¿no? De manera definitiva, ¿no? Y el pacto histórico pasó, pues eso, de 16 a 19 senadores, por tanto se convirtió en la principal fuerza del Senado. Así que eso también es importante, ¿no? Pacto histórico de Claro. Gustavo Petro, que, bueno, es uno de los partidos que, como ya hemos dicho, tiene mayor intención de voto y que al final, bueno, pues tiene muchas opciones de poder ser presidente, ¿no? También hay otros candidatos que tienen muchas opciones, ¿no? Pero Y la importancia, como has comentado tú, ¿no? De obtener un buen resultado que haya obtenido un buen resultado en las claro. legislativas, no solo le aupa para las próximas elecciones que son en 2 meses, sino que también, como es lógico, es necesario tener tener la mayoría o tener Sí, un va a buen ser la número principal de fuerza, porque al la final principal no fuerza. consigue la mayoría, obviamente, ¿vale? Muy Claro. difícil, ¿no? Haber tanta fragmentación, pues es muy difícil conseguir la mayoría. Pero bueno, al final se convirtió en la primera fuerza. Luego también en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja en Colombia, pues eso, el principal partido fue el Partido Liberal, ¿vale? Partido Liberal de centro izquierda, por así decirlo, ¿vale? Que ya ha dicho que no va a apoyar a Pacto Histórico, ¿vale? Ahora luego lo hablaremos por qué, ¿vale? Pero no lo va a apoyar, no va a apoyar, mejor dicho, no va a apoyar a Gustavo Petro en las presidenciales, ¿vale? El Partido Liberal no tiene candidato, ¿no? Pero por eso no. Y por eso estaban las dudas, ¿no? De si apoyar o no a Pacto Histórico, ¿no? Pero al final no lo va a apoyar. Luego hablaremos por qué. Y luego también comentar, pues eso, que tanto Pacto Histórico como el PCC, desde el Partido Conservador Colombiano, consiguieron 25 escaños. Es decir, aquí la principal fuerza es el Partido Liberal. Así que muy importante, el candidato que gane tiene que estar muy atento a tener ahí esa mayoría porque lo va a tener muy difícil. Es decir, por ejemplo, Fico Gutiérrez, ¿no? De Equipo por Colombia, también lo va a tener difícil si ganase, ¿no? Porque uno de los partidos que puede apoyarle sería el Partido Conservador, pero no es la principal fuerza, ¿no? Así que tendría, pues eso, que ir hacia o negociar con Hacia otros, más, claro, claro. hacia otros O sea, partidos, ¿no? eso conlleva a una estabilidad del gobierno mucho más complicada que si son dos partidos solo, Sí, obviamente, sí. o uno solo. Exacto. Y bueno, luego, bueno, pues eso de la participación electoral, pues sí es verdad, pues bueno, que hubo un 46%, ¿no? Algo baja, ¿no? Es
Es decir, 47% al final en ambas cámaras, ¿no? Y esto es inferior al 50%, ¿no? Y al final es algo preocupante, ¿no? La abstención, vamos a ver, aunque sea Sudamérica, Europa y demás, vamos a ver que la abstención últimamente en todos los países está de capa caída, ¿no? Hay mucha más gente, ¿no? Que no decide votar y por tanto la participación, bueno, mejor dicho, la abstención no es que esté de capa caída, al revés, está al Al alza, revés, ¿no? en Y agua. la participación es lo que está de capa caída, ¿no? Y hay gente que no vota, ¿no? Y bueno, pues eso también hace que... eso también hace, eso lo que Pierda hace... calidad democrática el Exacto, país. exacto, peligra la democracia en sí, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco lo que ocurrió en estas elecciones, ¿vale? Que ya estuvimos hablando el domingo de 13 de marzo y que, bueno, obviamente en el Twitter está más que explicado, ¿no? Y bueno, esto ya se está repasando este tema. Bueno, Óscar Iván Zuluaga, ¿vale? Que era uno de los candidatos o precandidatos que se habían registrado, ¿vale? Pues decidió retirarse, ¿vale? Finalmente y dar su apoyo a Equipo por Colombia. Óscar Iván Zuluaga, ¿vale? Representaba el Centro Democrático, lo que es el uribismo, ¿vale? Uribismo se refiere a la corriente liderada por Álvaro Uribe, ¿vale? Presidente de Colombia, ¿no? De 2002-2010, ¿vale? Creo que es. ¿Vale? Cuando fue presidente de Colombia, ¿no? Y bueno, pues bueno, el uribismo se queda sin candidato, pues eso, en las últimas elecciones, y es decir, desde 2002 había presentado un candidato, es decir, desde el propio Álvaro Uribe hacia otros candidatos, ¿no? Hasta el propio presidente Iván Duque, ¿vale? Que pertenece a esa corriente, ¿vale? Pues en estas elecciones no va a haber presidente uribista. Esto también tiene que ver con el tema de la legislativa, ¿vale? Y es que Centro Democrático, que era el partido de Álvaro Uribe, pues tampoco ha sido muy buenos resultados, ¿vale? En la Cámara, ¿vale? En las cámaras legislativas, ¿vale? Y bueno, por otro lado, bueno, pues eso tampoco, bueno, también se iban otros candidatos, ¿no? Luego comentar la fórmula vicepresidencial, por ejemplo, de Sergio Fajardo, ¿vale? El candidato de Centro Esperanza, ¿no? Que es Luis Gilberto Murillo, ¿vale? Que fue ministro de Medio Ambiente durante el gobierno de esto de, joder, ay, no me sale, joder, ¿De ay, quién? el que fue Nobel de la Paz, joder, por los acuerdos de la Ay, paz. Juan Manuel Santos, ¿vale? Juan Manuel Santos, joder. Sí, fue ministro, ¿vale? Con Juan Manuel Santos, ¿vale? Y bueno, Luis Alberto Murillo se había presentado como candidato, ¿no? Pero al apoyar a Sergio Fajardo, pues también se retiró, ¿no? Y finalmente llegamos aquí, que es donde se ven, pues eso, los candidatos. Y bueno, no se ven todos, voy a ponerla aquí minimizada, ¿vale? Y es que al final en estas elecciones van a concurrir 8 candidatos, ¿vale? Pues eso, desde la izquierda hasta la derecha más radical, ¿vale? Y bueno, pues se habían retirado varios, ¿vale? Si los candidatos se registraban el 11 de mayo, el 11 de marzo, ¿vale? podían hacer modificaciones hasta una semana después, ¿vale? Y finalmente, pues si al principio se iban a ser 11, pues al final acabaron siendo 8, ¿vale? 8 candidatos y lo veis aquí, ¿vale? Es una infografía hecha por nosotros, por Politis, así que si os parece, pues eso, también dar el apoyo, pero que también estaremos agradecidos y demás. Y bueno, pues eso, ya por último comentar el tema de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que va a ser Francia Márquez, ¿vale? Que esta también participó en la consulta interpartidista de Pacto Histórico, ¿vale? Quedó como segunda opción. Y lo importante de esta consulta no es que al final se sabía que Gustavo Petro iba a ser el principal candidato, pero es que Francia Márquez consiguió unos muy buenos resultados, consiguió 700.000 votos, ¿vale? Que eso al final lo que hace es que de todos los candidatos que hubo en esta consulta partidista, es decir, contando las otras coaliciones, ¿vale? Gustavo Petro fue el candidato que más recibió votos, luego fue Fico Gutiérrez, ¿vale? De Equipo por Colombia, y después estuvo la propia Francia Márquez, ¿vale? Que quedó segunda, ¿no? El candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, obtuvo menos votos que la propia Francia Márquez, ¿no? Y por eso, de los votos que recibió, pues hizo que al final fuese la fórmula vicepresidencial Gustavo Petro, ¿no? Aquí había habido cierta polémica en Pacto Histórico, ¿no? Por el tema de la fórmula vicepresidencial, ¿no? Porque se había sondeado, ¿no? Que hubiese un pacto entre Gustavo Petro y el Partido Liberal, y finalmente con la elección de Francia Márquez, pues Pacto Histórico pues no apoyará en las presidenciales a Gustavo Petro, ¿vale? Y bueno, esto es un poco Colombia, ¿vale? Yo creo que aquí ya tenéis una radiografía, ¿no? De lo que es Colombia, las elecciones
24 de marzo, todavía queda 2 meses para las elecciones, ¿no? Y bueno, pues Oscar, ya si te parece podemos cambiar de tema, ¿no? Y ya vamos a ir algo más rápido porque la verdad es que Vale. Sí, vamos a ir un poquito más rápido porque al final se alarga todo y... sí. Entonces vamos a hablar de Pero bueno, Malta. vamos a cambiar a las elecciones generales que se van a producir este domingo en Malta. Y vamos a comentar el hilo que hizo nuestro compañero Jorge y vamos a comentarlo ahora y vamos a Sí. desgranar un poco cuál ha sido el anterior primer ministro, cuál ha sido el gobierno, si ha habido algún escándalo en anteriores gobiernos y cuál es la posición de los candidatos para la presidencia este domingo. Sí, tema encuesta, sí. Vale, pues aquí se ve, ¿vale? Este lo hizo Jorge el miércoles, ¿vale? Son unas elecciones que ocurren este próximo sábado, 26 de marzo, ¿vale? Los principales candidatos, pues eso, son el del Partido Laborista y el del Partido Nacionalista, ¿vale? El Partido Laborista al final es el partido que ha estado gobernando desde los últimos años, desde el 2013, ¿vale? Y aquí lo que comentaba Oscar del tema bueno, de los escándalos. Y es que, bueno, sí, aquí en la última legislatura bueno, de Malta, ¿vale? El Partido Laborista tuvo una polémica con, bueno, pues la dimisión del primer ministro, ¿vale? De Joseph Muscat, ¿vale? Que había sido primer ministro desde 2013 hasta 2020, ¿vale? Pero que tuvo que dimitir, ¿vale? Por el tema de, bueno, una presunta relación que se le hacía, ¿no? Con el asesinato de la periodista Daphne Caruana, ¿vale? Que, bueno, había revelado en el pasado unas supuestas irregularidades financieras del propio Muscat, ¿vale? Relacionadas con los Panama Papers. Aparte también de lo que lo has comentado, ¿no? También está relacionado con la muerte de la periodista Daphne Caruana, que era la que investigaba los Panama Papers, una familia poderosa gobernante en Azerbaiyán, que directamente tenía vínculos con el Partido Laborista y con el primer ministro que estaba en aquella época. Entonces, Sí. todos estos motivos llevaron a dimitir el 12 de enero del siguiente año al primer ministro Antes de la laborista. pandemia. Exactamente, justo 2 meses antes. Y entonces aquí es cuando, pues eso, hay una pequeña crisis de gobierno y pues eso, al final le reemplaza, pues eso, Robert Abela, ¿vale? Y Robert Abela ha sido el primer ministro de Malta desde 2020 hasta 2022 y pues ahora es el candidato del laborismo, ¿vale? En estas próximas elecciones, ¿vale? Entonces, las encuestas que dicen, no voy a agrandar las encuestas porque si la agrando no se va a ver bien, ¿vale? No se Claro. va a ver todo, por tanto, pues bueno, ya lo decimos nosotros y es que las encuestas lo que dan es, pues eso, una victoria, es decir, en intención de voto, el Partido Laborista sería la principal fuerza, por tanto, ganaría, ¿no? Y lo más seguro es que consiguiese mayoría. Pero sí es verdad señalar, ¿no? Que el Partido Nacionalista, ¿vale? En los últimos meses ha ido escalando posiciones, pero Está. no la valía al final paso a paso. Pero igualmente, aunque no vaya a haber ese sorpaso, también está en máximos históricos, según la encuesta y que está Sí, mirando, la está medida de en, encuesta. en máximos históricos en los últimos 10 años de intención de voto. Entonces, aunque no vayan a conseguir ese sorpaso, vemos como la tendencia es clara y es en ascenso. Exacto, ¿no? Porque si Joseph Muscat, ¿no? Con la dimisión de Joseph Muscat, el laborismo, ¿no? La intención de voto del Partido Laborista había caído, ¿no? Pues con la presidencia de Roberta Vela ha ido hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues ha sentado y parece, ¿no? Que según las encuestas que al final, pues yo, Van a Roberta Vela, revalidar. exacto, revalidaría el puesto, ¿no? Y bueno, esto es un poco las elecciones en Malta, ha sido más rápido, ¿no? Pero bueno, tampoco estas elecciones tienen, es decir, Tanta relevancia o tanta intriga, ¿no? Que sí, tengan. exacto. Y bueno, pues eso, si le queréis dar ahí un me gustita, pues bienvenido sea, ¿vale? Por ejemplo, este ha funcionado mejor que si lo comparáis con el último de Rusia-Ucrania, ¿no? Pero bueno, así Pero es. porque ya lo hemos Al final, comentado. pues eso nos relaciona más con el tema de procesos electorales, ¿no? Sí. Hacen hilos de eso más que con la geopolítica, ¿no? Y bueno, nos sentimos Es más cómodos normal. también decir. Es exactamente, es normal que tenga menos apoyo. Lo anormal sería tendría que tuviera más apoyo a lo largo del tiempo lo de Rusia-Ucrania que los temas electorales que al final es desde que empezamos nuestra andadura en febrero del año 2021, pues es a lo que nos hemos dedicado durante este tiempo principalmente. Sí. Y bueno, pues eso Y da. bueno, por último lugar, haremos un breve spoiler, me tendrás que hacer un breve spoiler
Sí. de lo que va a haber mañana en nuestro canal de Twitter, que por cierto, si no os seguís, Cuenta. tenéis que seguirlo. Así que vamos, mañana va a haber mañana va a haber un hilo en nuestro canal de Twitter sobre el referéndum que se va a celebrar en Uruguay sobre la LUC. Vale, Entonces ahora te digo, ¿qué es la LUC? vale, Así ok. que cuéntame. Sí, como tú ya has adelantado, este viernes, bueno, pues no paramos con los hilos, estamos en Twitter a tope, a tope, a tope. Rock and roll puro y duro, ¿no? En la Y cresta de la ola. vamos, aunque no lo parezca, estamos ahí en la cresta de la ola. Y bueno, pues eso, este viernes, ¿vale? Va a haber un hilo, ¿no? Comentando el referéndum que va a haber el domingo en Uruguay, ¿vale? La LUC, ¿vale? Que es lo que se vota este domingo en Uruguay, es la ley de urgente consideración, ¿vale? Es un paquete legislativo que salió o que se aprobó y promulgó posteriormente por el Poder Ejecutivo es decir, bueno, pues un paquete legislativo con pues 466 artículos, ¿vale? Bueno, tiene una gran variedad de temas, ¿no? Pues eso, relacionados con la seguridad, con la legítima defensa, luego pues con dar más poder a la policía, ¿no? Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? También con el tema de los precios de los combustibles, ¿no? Y bueno, todo ese paquete legislativo, sí es verdad que una parte generó algo de polémica, ¿vale? Este paquete legislativo se enmarca bueno, pues las propuestas que hizo ya en campaña el gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿vale? Que es el gobierno que ha estado en el poder de Uruguay desde 2019, cuando ganó, ¿vale? Y que, bueno, pues Luis Lacalle Pou, con el apoyo de la coalición multicolor, que ya hablaremos mañana en lo que es, bueno, pues que es una coalición, pues eso, de partidos de derechas, ¿no? Pues ya hablaron de hacer esta ley, ¿vale? Y bueno, pues eso es una ley que tiene una gran variedad de temas, ¿no? Pero sobre todo, bueno, a ver, hay alguna parte que obviamente en sí, ¿no? Una parte de Uruguay que no estaba, que estaba en contra en general de este paquete legislativo, ¿no? Pero bueno, lo que son las principales organizaciones, bueno, pues tanto sociales, ¿no? Como el propio Frente Amplio, ¿vale? Que es la oposición a Luis Lacalle Pou y sus socios de la coalición multicolor, ¿vale? Pues el Frente Amplio junto con, con una federación sindical y bueno, otras organizaciones sociales, bueno, pues llevó una recolección de firmas, ¿vale? Para que, bueno, pues esta ley, ¿no? Sobre todo 135 artículos que consideraban bastante polémicos y que debían derogarse, pues bueno, se llevasen a referéndum y bueno, pues la gente, ¿no? Los uruguayos decidiesen si esta serie de artículos, ¿no? Estos 135 artículos de los 476 debían ser derogados o no, o en cambio permanecer, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que es el referéndum, lo que se va a votar, ¿no? Y no decimos ya más cosas porque queremos que lo veáis mañana. Estéis atentos. Sí, sí, es un hilo que está muy interesante, ¿no? Que os puede acercar a muchos que no estén tan atentos a Uruguay, ¿no? Os puede acercar un poco, ¿no? Al panorama político, ¿no? De este país, ¿vale? De este pequeñito país que hay en Sudamérica, ¿no? Y bueno, pues no revelamos más cosas. Mañana lo Pero tenéis, como salido del horno, vamos, que el pan, vamos, lo partes y ves que está masa crujiente. madre. Vamos, masa madre tremendo. Es que, es que esa masa madre ha estado ahí fermentando tiempo, ¿vale? Y va a salir del horno y es que vas a romper el pan y vas a notar que es solo crujiente. Y ese va a ser el hilo. Ese va a ser el hilo de la ley de urgente consideración que Como vamos has a hacer mañana. comentado, claro, como has comentado tú, ¿no? Es un referéndum que no solo abarca, que es importante, ¿no? Para el país y que puede marcar como la creación del Ministerio de Medio Ambiente también. Y al final tiene bastante relevancia y como vemos este domingo se van a producir varios eventos, ¿no? El referéndum en Uruguay o las elecciones en Malta, Sí, que bueno, que esos, las elecciones en Malta son el sábado, pero sí es verdad que el domingo también son las elecciones estatales en Sarre, en Alemania, ¿no? Así que bueno, se comentará brevemente un poco. se comentará en una noticia brevemente y ya Sí, está. sí, sí. Y bueno, yo creo que antes de decir que bueno, este referéndum también tiene su importancia porque es un referéndum que ocurre en la mitad de mandato de Luis Lacalle Pou, ¿no? Así que también sirve, ¿no? Es un termómetro, ¿no? Para ver cómo. Cierta cuestión de, podemos decir, ¿no? ¿Eh? Para
para ver cómo valora la ciudadanía, ¿no? Exacto, la También gestión, ¿no? Su gobierno, ¿no? Así que bueno, también es un termómetro, ¿no? Al final puede servir este referéndum, ¿no? Porque puede marcar lo que ocurra, ¿no? En los próximos años, ¿no? Y bueno, yo creo que ya comentar un poco brevemente, ¿no? Señalar algunas cosas más que han ocurrido alrededor del mundo, ¿no? Y que hemos comentado en, en nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Yo creo que ya algo más rápido, ¿no? Ha Mm. sido un directo que la verdad, regulín regulán. Esperemos Yo que creo que ha la... sido de los peores, ¿no? De este año, pero bueno, yo creo Joder. que en el sentido de espectadores, ¿no? Porque yo me lo he Ah, pasado sí. bien, yo me lo he pasado bien comentando las diferentes cosas, pero en el tema de espectadores la verdad es que no hemos ido en línea ascendente, sino que nos mantenemos como el tercer partido en Malta, ahí estables Irrelevante, sí. en un porcentaje bajo. Sí, sí, bueno, como ves, nos tomamos esto ya, pues eso, un poquito, es decir, nos tomamos que ocurra esto, nos lo tomamos a bien y intentamos siempre mejorar y Vale, bueno, hay algunas cosas, hay algunas veces que ya no puede mejorar porque ya, es decir, al final es ajeno a ti, ¿no? Que haya esos problemas, por tanto, no depende de ti. claro, claro. Así que bueno, comentar rápidamente, bueno, lo de Portugal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se habla. Bueno, sí, comentar el tema bueno, Filipinas, ¿vale? Es que a lo mejor alguien que yo hablando ahora de Filipinas, a la gente a lo mejor le puede sonar, "Ah, qué random, ¿no? Hablar de Filipinas, ¿no? Y dirá la gente, Hablamos de Turkmenistán el otro día. sí, sí, dirá la gente, ¿y Filipinas dónde está? Bueno, nada, Nah, por ser algo cómico, ¿no? Pero bueno, las elecciones en Filipinas son este 9 de mayo, ¿vale? Queda algo más de, bueno, es decir, menos de 2 meses, ¿vale? Un mes y pico. Y bueno, pues el fin de semana pasado hubo debate presidencial como vicepresidencial. Está aquí, hay algo interesante, ¿no? Y es que están estas elecciones, ¿vale? También se vota, obviamente, por la Cámara Legislativa, ¿no? Renovación de la Cámara Legislativa, pero también estas elecciones, ¿no? Se vota no solo por el presidente, sino por el vicepresidente, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Que el presidente pertenezca, uy, qué gaño me ha salido, pertenezca a un partido y el vicepresidente pertenezca a otro, ¿no? Eso, por ejemplo, ha ocurrido en la última legislatura, ¿no? ¿Quién no conoce a Rodrigo Duterte, ¿no? Que es el presidente que ha estado estos últimos 5 años en Filipinas, ¿no? Que ha sido muy polémico por el tema de los asesinatos, ¿no? A la gente que traficaba con droga y demás, ¿no? Y bueno, y lo que se da aquí de paradójico es que su vicepresidenta es Lenin Robredo, ¿vale? Y esta no pertenece al mismo partido que Rodrigo Duterte, ¿vale? Pertenece pues a otro partido, ¿no? Y a mí me parece muy, muy paradójico, ¿no? Y también muy interesante es el tema, ¿no? De que si en otros países se entiende que el vicepresidente pues es la mano derecha del presidente y por tanto es del mismo partido, ¿no? Pues aquí en Filipinas ocurre esto de que no tiene por qué y puede ser una cara distinta, ¿no? O de una ideología distinta, ¿no? Y bueno, las encuestas lo que dicen, ¿no? En tema de la carrera presidencial sería el ganador o victorioso, ¿no? Y encima por un gran margen, Bongbong Marcos, ¿vale? Es decir, Ferdinand Marcos Jr., ¿vale? Que es el hijo del último dictador de Filipinas, ¿vale? Y que, bueno, pues es el que tiene más opciones. La verdad es que es un poco triste, ¿no? Que un hijo del dictador vuelva a gobernar un país, ¿no? Donde pues hubo bastantes muertos, ¿no? Durante esa dictadura, ¿no? Y en cuanto a tema de vicepresidencia, sería Sara Duterte, ¿vale? A lo mejor alguien puede decir, ¿tiene relación con Rodrigo Duterte? Sí, la tiene, ¿vale? Sara Duterte es la hija de Rodrigo Duterte, ¿vale? Y es la vicepresidenta de Bombo Marcos, ¿no? Y entonces, Sara Duterte también en las encuestas apunta muy alto, ¿vale? Es decir, ganaría también. Y por tanto, aquí sí es verdad que se puede dar, pues eso, que tanto el vicepresidente como el presidente sean de la misma cuerda ideológica o pertenezcan pues a la misma coalición, ¿vale? O a la misma fuerza política, ¿no? Y bueno, pues estaremos avanzando, ¿no? Avanzando en este tema, ¿no? En los siguientes cosas que ocurran, ¿no? También es importante que al final Rodrigo Duterte todavía no se ha pronunciado sobre a quién apoyará, a qué candidato apoyará, así que bueno, eso estará interesante, ¿no? Luego también, en tema España, ¿no? Bueno, comentar lo de que Alberto Núñez Feijóo, ¿vale? Que por ejemplo, es el único candidato que se presenta a la presidencia del PP, pues consiguió el 99% de respaldo de los militantes inscritos en la consulta, ¿vale? Que hubo el otro día, el lunes pasado, ¿vale? Y ahora
para ser proclamado formalmente presidente del PP, necesita la votación, pues eso, el apoyo de los compromisarios, ¿vale? La votación de los compromisarios será en el Congreso de Abril, ¿vale? Que se celebra el 1 y 2 de abril, es decir, en nada, ¿vale? En menos de una semana, o en una semana, mejor dicho, ¿no? Y bueno, aquí también de Albania, ya si lo queréis leer, pues lo leéis, ¿no? Y Y bueno, comentar pues... también, ¿no?, la formación de gobierno de Canadá, brevemente. Exacto, exacto. Sí, bueno, a ver, el gobierno estaba formado, ¿no? Pero aquí lo importante es que el Claro. NDP, el nuevo Partido Democrático, una formación socialdemócrata de izquierda centro-izquierdas, llega a un acuerdo con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ¿vale? De los liberales, para que este último, Trudeau, se mantuviese en el poder hasta 2025, ¿no? Con su apoyo, ¿no? Trudeau al final gobierna en minoría y por tanto este apoyo del NDP lo que le posibilita es que se mantenga en el poder hasta, pues eso, lo que hemos dicho, 2025, ¿no? Por tanto, Canadá en los últimos años había vivido algo de inestabilidad política, ¿no? Recordamos que en 2019 se celebraron elecciones federales, ¿no? Gobernaba en minoría el gobierno de Justin Trudeau, ¿no? Y al final Justin Trudeau, para intentar pues conseguir una mayoría, esto convocó unas elecciones anticipadas en 2021, ¿vale? En agosto las convocó para celebrarlas en septiembre, ¿no? En Politics se comentaron en su día, ¿vale? Y bueno, pues al final estas elecciones no sirvieron para cambiar un poco el panorama electoral canadiense, ¿vale? Si Justin Trudeau pensaba que podía conseguir la mayoría, pues no la consiguió, ¿vale? Se quedó con unos resultados muy similares, creo que subió solo 1 o 2 escaños, ¿no? Así que bueno, este acuerdo con el nuevo Partido Socialdemócrata, ¿no? Pues le daba un gran respiro a Justin Trudeau, ¿no? Porque permite, ¿no? Estar, es decir, Estabilidad en el gobierno, ¿no? exacto, Ya exacto, que adelantó unas elecciones para obtener mejores resultados, le fue al revés, ¿no? Tuvo peores resultados de los que ya tenía y exacto. al menos con este acuerdo se asegura hasta 2025 tener estabilidad en el gobierno y no depender de otras formaciones políticas que hubieran Claro, a lo mejor alentado. convocar unas nuevas elecciones en 2 años, ¿no? Claro, que a lo Luego, mejor le hubiera perjudicado, como exacto, hemos visto. exacto. Y ya las dos últimas cosas, ¿no? Que comentar a nivel internacional, ¿no? Es el tema de Brasil, ¿no? Y es que Geraldo Alckmin, ¿vale? Es gobernador de Sao Paulo, de la región de Sao Paulo. Bueno, pues se afilió finalmente ya al Partido Socialista Brasileño. Esto lo que le posibilita, ¿vale? Es que, bueno, pues ya tenga más opciones, ¿no? Para ser el compañero de fórmulas de Lula da Silva, ¿no? Lula da Silva, presidente en su día de Brasil, ¿no? De 2003 a 2010, pues bueno, bueno, mejor dicho, de 2004 a 2010, pues no, no, perdón, 2003 a 2010, pues eso, ahora se presenta a estas nuevas elecciones, ¿no? Y bueno, pues ahora tendría como vicepresidente a Geraldo Alckmin, ¿vale? Geraldo Alckmin, bueno, es una persona, una figura política muy conocida en Brasil, ¿no? Y que bueno, también fue candidato presidencial en 2006, se enfrentó a Lula en la segunda vuelta, ¿no? Así que bueno, pues también se da esa paradoja, ¿no? Y bueno, pues ahora Lula da Silva como candidato a presidente, que todavía no lo ha anunciado, pero lo anunciará dentro de poco, y Geraldo Alckmin como candidato a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, perdonad, pues al final puede haber opciones, ¿no? De que Bolsonaro termine como presidente de Brasil, ¿vale? Porque las encuestas lo que dicen, ¿no? Es pues, que Lula da Silva tiene muchas opciones, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia, lo comentaremos otro Ya día, lo o lo podéis ver comentaremos. en el Twitter, obviamente. Y bueno, ya Claro. última cosita, en Portugal es decir, se terminó ayer el tema de la repetición electoral en el Círculo Europa, que se tuvo que repetir, ¿no? Por problemas con los votos, con la contabilización de votos, ¿no? Se repitió y lo que hubo, ¿no? Es que los 2 escaños que se repartían fueron para el Partido Socialista de Antonio Costa. Es decir, el 30 de enero, cuando se celebraron las elecciones, por el Círculo Europa, el Partido Socialista consiguió un escaño y el PSD consiguió otro, ¿no? Y bueno, pues en estas elecciones lo que han hecho es reforzar aún más la mayoría de Antonio Costa, ¿no? De si la mayoría en Portugal pues son los 116, alrededor, sí, 116, 115, pues esto, Antonio Costa tiene 120, ¿no? Así que tiene una mayoría absoluta muy holgada, ¿no? Y esto le da bastante respiro y no tiene que estar dependiendo de partidos minoritarios como pueden ser, pues eso, En el su, bloque como de izquierdas, Libre, en su PAN. anterior etapa, ¿no? Exacto, Que exacto, sí, le sí. tenía que depender y al final con estas elecciones lo que se ha visto es que la ciudadanía portuguesa lo que quería era estabilidad en el gobierno,
que es de lo poco, es que nunca se ha caracterizado eso, o sea, la tradición en Portugal es que no haya estabilidad en los gobiernos y que siempre se adelante las elecciones y nunca se cumplan, y casi nunca se cumplían los mandatos del gobierno. Entonces, tras estos resultados, se prevé que Antonio Costa, pues, 4 añitos. 4 añitos, esté 4 añitos en el gobierno y finalice su mandato hasta el final. Sí, y bueno, pues eso, ya presentó su gobierno, ¿no? Todavía no se ha investido, pero bueno, su gobierno contaría, aparte de él como primer ministro, con 17 ministerios más, es decir, 8 hombres y 9 mujeres, y bueno, pues eso es, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Y esto es todo por hoy. Así que bueno, ahora no le voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque como hemos estado los dos, pues le diré con qué te quedan, ¿no? De este resumen de todo. Así en modo Sí, breve para despedir sí, este más directo. breve. Sí, bueno, pues la verdad es que mm, es decir, el panorama internacional pinta muy interesante. Ya a finales de marzo, pues han ocurrido bastantes cosas, ¿no? Y principios de abril pintan aún más interesantes. Hay un montonazo de elecciones que intentará Politics cubrirlas, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Y al final tenemos que compatibilizarlo con otras cositas, ¿no? Con pues eso, nuestros deberes universitarios, ¿no? Que también, pues eso, Que nos son invalidan a bastantes. hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el panorama internacional relacionado sobre todo con los procesos electorales, pues pinta muy interesante, ¿no? Hay muchas cosas que van a ocurrir, ¿no? En abril, este 3 de abril, van a ocurrir un montonazo de cosas. El 10 de abril, encima, luego son las presidenciales francesas, así que pues eso, en Politics, con este directo, lo que hemos hecho es daros un poquito. Hay una serie de herramientas, ¿no? De lo que puede ocurrir en los siguientes procesos electorales, ¿no? Y bueno, pues estar atentos. Pues eso, pues con esto despedimos a Raúl. Sí, sí. Y tú ya das tu, Hago tu yo, conclusión finalizo a esto con la cámara en con grande, la sí. cámara y el nombre de Raúl. Sí, 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 eso también es verdad. Bueno, aquí hay una persona viéndonos. Este es un héroe de la democracia. Un héroe de la democracia. Pero Te bueno, merece, aunque no hayas hablado, que sabemos que no has hablado porque no eres V3BB, eres un héroe y te mereces una estatua por haber aguantado esta hora y 36 minutos que llevamos de directo. sí, sí, Ole tú, sí. Yo creo que ha venido, se ha incorporado hace poquito tiempo, pero bueno, un héroe de la democracia. da igual, Sí, sí, uno sí. más. Bueno, pues te pongo ya en esta. A ver si en el siguiente directo terminamos con este problema de M, porque nos ha tocado a muchos las narices y Hemos la empezado verdad. más tarde por eso. Exacto, exacto, exacto. Así que OBS, poneros las pilas porque aquí no podemos dar, es decir, no podemos dar esto, ¿no? Vamos a cubrir otras La calidad. elecciones y no podemos dar esta calidad. Es decir, que al menos que se me vea la cara, ¿no? Es que encima la semana que viene, que no lo hemos dicho, la semana que viene, Que viene cargadita, que ya veréis en nuestras redes. Twitch, ojo Twitch, ojo Twitch. Guarde. Que Sí, sí. Ibai no haga especiales, por favor. Sí, párate, Ibai, párate, Ibai. Sí, sí. Mira, ya se ha ido el héroe de la democracia, vaya. Me estoy Pues viendo. bueno, Bueno, pues eso, te ponemos en pantalla completa. vale. Venga, muchas gracias a todos, chavos. Chao. He dicho chavales, chao. No, chao. Chao, 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 chao. Chao. Pues bueno, estoy ya yo en pantalla completa, aunque ponga ahí Raúl, sigo siendo Oscar, así, pero bueno, no pasa nada. Somos Politic y siempre tenemos problemillas, pero siempre vamos contra corriente y siempre intentamos darle lo máximo de nosotros en cada directo, aunque haya problemas. Pues bueno, hoy hemos estado en este cuarto directo de la temporada, de la segunda temporada, hemos estado analizando otra vez un análisis de la actualidad política, ¿no? El anterior directo fue el 13 de marzo, domingo, y hoy jueves 24 de marzo hemos hecho otro directo y hemos analizado tanto cómo está la actualidad de la invasión Rusia en Ucrania, ¿no? Cómo ha avanzado, cuál es la respuesta de la comunidad internacional a Rusia y al revés, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Rusia a las sanciones de Occidente y de Estados Unidos? Y sobre todo un tema muy importante, ¿no? ¿Cuál es la situación de los refugiados y en qué dirección se está yendo y cuál ha sido la política de inmigración de Europa? En segundo lugar, hemos tocado las elecciones presidenciales en Francia, que tendrán lugar la primera vuelta el 10 de abril y que estaremos aquí cubriendo en un directo especial y hemos estado comentando cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo en nuestro Twitter, ¿no? Que estamos haciendo una cobertura especial que
en el que ponemos ahí cada novedad que ocurre en el panorama de Francia, lo añadimos al hilo y es para que estéis informados, ¿no? Dar me gusta a URT para que veáis las novedades que ocurren en el país vecino. Posteriormente hemos estado hablando sobre las presidenciales en Colombia, ¿no? Y los resultados de las elecciones legislativas y cómo estas no solo tienen importancia para el futuro gobierno, sino que también pueden ser un claro ejemplo de lo que pueden ser las futuras generales, las futuras presidenciales, y pueden ser un anticipo, ¿no? Y después también hemos hablado más brevemente, ¿no? Porque también era la ocasión, hemos hablado de las elecciones generales que se van a producir este sábado en Malta y también del referéndum que se va a producir este domingo sobre la LUC en Uruguay. Que comentará que mañana se subirá un hilo a nuestras redes, así que darle apoyo total, seguirnos en las redes si no nos seguís, porque ahí está toda ahí trasladamos toda la información y toda la actualidad política nacional e internacional, así que para que estéis informados, id a nuestras redes sociales, que es muy importante. Y también hemos estado comentando, ¿no?, noticias sobre Portugal, ¿no?, el recuento al final oficial después del recuento que se ha hecho en Europa, en el Círculo de Europa. También hemos estado hablando de la situación en en Filipinas, Brasil. Es que me lo están chivando por aquí, por el pinganillo. O la formación del nuevo gobierno en Canadá, ¿no? Y la formación del gobierno en Canadá y que le ha permitido a Justin Trudeau permanecer, tener una legislatura que sí finalice, ¿no?, hasta el año 2025 y tener esa seguridad en estos 4 años. Así que eso es todo de este directo. Espero que os haya gustado este contenido y sobre todo seguidnos en nuestras redes que tenéis ahí abajo y esperemos que os guste, que le deis caña a nuestras redes porque nosotros estamos ahí. Cualquier duda que tengáis nos lo decís y nosotros os lo intentaremos resolver. Así que bueno, eso es todo por hoy. Somos Politics terminado en X y hasta luego. Nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.